Buen día, muchachos. Continuando con nuestras clases virtuales en Historia del Perú. Hoy vamos a trabajar el tema del virrey Francisco de Toledo y la organización del virreinato entre 1569 y 1581. Como es sabido, jóvenes, estábamos hablando en las clases anteriores, desde que se crearon el virreinato y las leyes nuevas que fueron dispuestas por el rey de España, organizar el virreinato ha sido un poco difícil. No lograron grandes resultados con los virreyes que vinieron antes de Francisco de Toledo. Administrar la colonia ha sido un problema, entre tantas cosas por las rebeliones que hubo entre españoles y la heroica resistencia del último inca, Tupac Amaru I, en Vilcabamba. Todos esos conflictos han sido causa por las que no se podía organizar el virreinato, de tal forma que el rey Felipe II de España envía al quinto virrey Francisco de Toledo para que asuma y organice el virreinato en el año 1569. Entonces, es así que llega al Perú el virrey Francisco de Toledo y antes de tomar el mando del virreinato en el Perú, él decide realizar un viaje al interior del virreinato, a la que la historia le denomina las visitas toledanas. Esa fue una de sus primeras medidas para que asumiera el virreinato. Él dijo que era necesario conocer personalmente la situación real del territorio, y con un grupo de asesores jurídicos, geógrafos y religiosos emprenden ese viaje el año 1570. Salen de Lima y se van a la Sierra Central, recorrieron Jauja, Huamanga en Ayacucho y el Cusco. En el trayecto han ido recopilando una serie de datos, entre ellas las costumbres indígenas, sus creencias, cómo se distribuían las tierras, cómo era el trabajo de los caciques y de los curacas en el mundo andino, en el Tahuantinsuyo. Y en el camino iba redactando una serie de ordenanzas para que pueda reorganizar administrativamente el virreinato. Entonces, en este proceso pone fin al régimen autoritario del Inca. En el trayecto de su viaje él iba acompañado de cronistas, él recogía información, iba buscando una justificación para redactar un informe y demostrar que los incas habían implantado un régimen autoritario, que habían sometido a muchos pueblos, que eran esclavistas. Este informe tenía que presentar al rey de España para que él se presente como el liberador de los pueblos andinos del yugo de los incas. Es así que cuando inicia este viaje, ya en el trayecto iba realizando apuntes sobre las tradiciones y costumbres incas. Es cuando él rescata la mita, que era tradición indígena, para utilizarlo en favor del virreinato. Es por eso que en este proceso él visita Potosí, que era la mina de plata más importante en el virreinato peruano. Esa mina de plata representaba el principal ingreso económico del virreinato. Y él toma medidas necesarias para que se asegure que nunca falte mano de obra para extraer la plata en Potosí. Y para lograr este objetivo establece primero implantar la mita minera. Él decía, pues estos indígenas ya están acostumbrados a la mita, a la minca, a la mita, el aini. Entonces vamos a continuar con ese trabajo, pero en esta oportunidad a favor del virreinato, crea la mita minera. Era un trabajo obligatorio y por turnos,
que aseguraban trabajadores para las minas de plata, en la que tenían que asistir obligatoriamente todos los jóvenes entre 18 y 50 años. Tenían que trabajar un año, y las 16 provincias que estaban cerca a la mina cumplían obligatoriamente con ese trabajo. También Toledo implanta una nueva forma de purificar la plata, utilizando el mercurio a través de la técnica que se llama la amalgama, que eran extraídas de otra mina que se encontraba en Huancavelica. Entonces él utiliza la mita, tradición indígena, para explotarlo en bien de los españoles. Y él crea con este fin la Casa de la Moneda de Potosí, para acuñar el dinero que sacaban de ahí. Aseguró el trabajo en las minas de Potosí en Bolivia y en las minas de Azogue o mercurio en Huancavelica. Ya estaba asegurada la explotación de la plata. Ahora, su otro gran problema era el último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru I, y traía el encargo de terminar con esta rebelión que el rey le había encargado. De tal forma que en 1571 Toledo llega al Cusco e inicia la persecución del último inca, Tupac Amaru I. Finalmente lo captura y ordena su ejecución. Francisco de Toledo regresa a la capital del virreinato en Lima en el año 1575, 5 años después de iniciada las visitas toledanas. ¿Cómo organiza a la población andina? Porque el que organizó administrativamente y políticamente el virreinato fue Francisco de Toledo. 4 virreyes anteriores no pudieron organizar. Toledo sí lo hizo. Y él intentó sacar el mayor provecho posible a la población indígena. Para tal fin organiza los censos, para saber cuánto es la población indígena y cobrarles tributos, cuántos van a ir a trabajar a la mita minera, y de paso también los evangelizaban. Ese era el objetivo de los censos: contar cuántos son, cobrar tributos, asegurar la mita minera y evangelizarlos. Y confinó a los pobres indígenas a vivir en unos pequeños pueblos que se llamaban reducciones. ¿Para qué? También ahí, en las reducciones, les aseguraban el cobro de impuestos, su evangelización y las mitas mineras. Esas reducciones estaban diseñadas como si fuesen unas pequeñas ciudades. Tenían su placita, su iglesia, la casa de las autoridades, y alrededor se encontraban las chacras, las tierras comunales. De tal forma que ahí los confinaron y ahí los tuvieron durante mucho tiempo. Las reducciones facilitaban no solo las labores de evangelización, sino también el cobro de tributo y el reclutamiento para la mita. Les vuelvo a repetir ese tema para que entiendan bien. ¿Cómo terminan estos conflictos y deja organizado ya el virreinato? Toledo, además de organizar a la población andina, reestructuró la minería colonial, termina con la resistencia de Vilcabamba, termina con las rebeliones entre españoles, que estaban de los grandes encomenderos y de los pequeños encomenderos. Hubo motines, hubo rebeliones en el Cusco, La Paz, en Quito. Todas estas revueltas fueron aplacadas porque ese virrey impuso su autoridad. En Chile, Toledo, como parte de su plan de imponer su autoridad colonial, somete también a los bravos araucanos en la zona sur de Chile. Pero antes también resuelve los problemas de la falta de un ejército. No tenía ejército él. Para tal fin,
consigue españoles que quisieran ir a enfrentarse a los fieros araucanos. Ya habían hecho varias expediciones y todos habían fracasado, porque reclutaban soldados y no había incentivos, y este muy hábilmente les ofrece que él les daría tierras y les daría premios o estímulos a aquellos soldados que se enrolen a las filas del ejército para luchar contra los araucanos. Él consigue formar un regimiento de 250 hombres, todos delincuentes, personas de mal vivir, pero aún así fracasó al igual que los otros intentos anteriores. Bien, jóvenes, en la página 86 del libro, la retroalimentación, y de la página 87 lo resuelven. Todos son preguntas textuales. Lean el texto, escuchen el video y lo van a resolver muy fácilmente, y resuelvan también las 10 preguntas de verificando el aprendizaje. Muy bien, jóvenes, gracias y nos vemos la próxima clase.